Un saludo, estimados hermanos. Un privilegio, como siempre, de compartir con ustedes esta importante temática que ya por algunas semanas hemos estado abordando de la espiritualidad y cómo alcanzarla y cómo lograrla dentro de nuestras familias y dentro de nuestro hogar. Evidentemente hay algunos errores que todos en algún momento de la vida podemos incurrir, y es muy importante y necesario pues percatarnos de estos errores para de esa manera estar primeramente consciente de que estamos cayendo en alguno de estos errores y luego pues tener las habilidades suficientes para poder sortear los mismos y tomar caminos más, de más progreso y de más cercanía a la gracia del Señor. Así que te invito en este tiempo a orar y pedirle al Señor que nos acompañe a ti y a mí y a todos en este momento. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú, oh Dios, pues enseñas y nos bendices en nuestras vidas. Ayúdanos siempre y ayúdanos de manera especial. Permite que en este tiempo tú te glorifiques y nos ayudes por siempre. En el nombre de ti oramos. Amén. Errores que llevan al fracaso como padre es la temática que nos ocupa en este día, y queremos mirar ahí en el libro de Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, un texto que hemos estado mencionando también en oportunidades anteriores y que queremos una vez más traer en este momento para analizar desde este punto de vista, desde el punto de los errores. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo a la familia. El llamado consiste en que los hijos sean conscientes de que sus padres son seres humanos y que ellos van a estar batallando y van a estar llevando adelante lo que consideran que es más propicio, pero no quiere decir que sean perfectos y no quiere decir que tengan una bola de cristal o que se la sepan todas, sino que ellos desde su propia imperfección, desde su propia cercanía o lejanía al Señor, están queriendo la mayoría de las veces, salvo excepciones que siempre ocurren, lo mejor para sus hijos. Ellos desean siempre lo mejor para sus hijos. Dice, continúa el texto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esta es la exhortación, o continúa esta exhortación a los hijos, independientemente de esos errores de los padres, suponiendo que sean errores, de esa actitud de los padres, suponiendo que no estén bien organizadas. De todas formas, el llamamiento no está condicionado a que uno, si considera buenos padres, pues entonces los honre, y si lo considera malos padres, los honre. El mandamiento es general y está diciendo que honre a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De aquí la importancia de los hijos tener presente precisamente en este desarrollo espiritual de sus vidas este concepto. Y es muy importante cómo esta sección bíblica no coloca el accionar en correspondencia con el actuar de los padres ni con la acción de nadie en particular, sino que dice lo que uno debe o cómo uno debe actuar, o lo que uno debe hacer, independientemente de cuáles sean los mecanismos que puedan estar accionándose en nuestro derredor. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelve nuevamente ahora el concepto haciendo referencia, pero los padres, la tremenda importancia que tiene este mandamiento
tiene que ver o se ocupa de que ahora los padres, independientemente de cómo sean los hijos, independientemente de la reacción que tengan a su crianza, independientemente de su pensamiento, de igual manera, los padres está hablando que deben de criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que debe haber un balance en cada una de las normas o principios que rigen el hogar. Y este es un principio importante dentro de esta temática de la espiritualidad. Si queremos mirar una espiritualidad saludable, tenemos que velar cada uno en particular por la diferente función que tenemos o nos ocupa dentro del hogar. Es importante que tengamos estos conceptos claros y no lo condicionemos a cómo estén respondiendo o cómo estén actuando nuestros familiares, sino que entendamos cuál es nuestra responsabilidad en ese sentido o en ese respecto. Uno de los errores, pudiéramos decir, que ocurren es que el padre se puede identificar por el comportamiento de la familia. La familia va a ser los hijos van a ser un reflejo del hogar. Algunos dicen de tal palo tal astilla, ¿no? Y ahí aparece dentro de la palabra de Dios, específicamente en el libro del profeta Ezequiel, se habla de este concepto, ¿no? Que Dios le dice, haciendo referencia al pueblo de Israel. Dice el Génesis capítulo 34, los versículos del 1 al 5. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Anor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Y dice la Biblia, y la violó. Es decir, no fue una relación consentida, sino que se violentó a Dina en este concepto. Pero hay algunas cosas que tenemos que mirar o tener presente en el texto que estábamos mirando. En primer lugar, salió a ver a los jóvenes de aquel lugar. Dina salió con la intención de socializar, de conocer aquel ambiente en el cual ella había llegado, aquel lugar nuevo, aquel sitio en el cual ella se encontraba y quería socializar, conocer, posiblemente descubrir algunas costumbres. Y tenemos que tener presente que en nuestro proceso de vida espiritual también vamos a tener muchas veces esos conceptos y también esas necesidades de salir y descubrir un poco el contexto de las cosas que vamos a estar que vamos a estar mirando. Pero esa visita de Dina no fue satisfactoria, es decir, no tuvo un final feliz. Su meta, su propósito no se cumplió y sucedió algo malo para su vida, porque si recibió una violación, evidentemente ella no estaba de acuerdo o acorde con lo que estaba sucediendo en su vida. Entonces, tenemos que tener presente que nuestros hijos van a relacionarse con otras personas, y en ese proceso de relación, evidentemente ellos van a tener ciertos descalabros, van a tener encuentros que no van a ser infelices, van a estar expuestos a costumbres que no son propias de su hogar, van a tener ciertas costumbres y creencias a su alrededor que ellos desconocen y no saben comportarse ante esa situación, pero es propio de esta salida de Dina, pues tuvo ese impacto. ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo para Dina esta salida? Aunque tenemos que tener presente que en algún momento los jóvenes no pueden estar dentro de sus casas, en algún momento ellos van a salir, solo que debemos capacitarlos y entrenarlos espiritualmente para cuando esos puntos o momentos lleguen, ellos sepan o estén un poco más orientados al respecto. Las consecuencias de esta salida, de este proceso de socializar, fue la deshonra de Dina. Es decir, Dina es deshonrada, es mancillada, es también un motivo de vergüenza de toda la familia, sus hermanos en particular,
quedaron muy indignados, ¿no? Muy indignados con lo que había sucedido, y todos conocemos parte de la historia bíblica al respecto. Ellos tomaron venganza del violador y de la ciudad al cual él pertenecía. Y esta es otra de las consecuencias que tiene la venganza de los hijos. Es decir, hay un impacto, hay una relevancia importante que daña toda la relación. Como usted puede ver, aquí no hay un proceso que pudiéramos decir que esté marcado muy espiritualmente, sino que hay una respuesta violenta, hay una manera de hacer justicia por su mano, y son algunas de las implicaciones que el pasaje pues tiene, ¿no? ¿Cuáles son entonces algunos de los errores que como padre cometemos? ¿Cuáles son algunos de los errores? Bueno, uno de los errores primarios es no confrontar los problemas. No confrontamos a nuestros hijos. No lo confrontamos cuando son pequeños, no lo confrontamos cuando tienen mediana edad, no los confrontamos cuando ya son jóvenes, y no los confrontamos en ningún momento en la vida. Y ese no confrontación pensamos que es algo saludable y que les va a ayudar, pero espiritualmente va a tener un efecto totalmente de boomerang, en el sentido de destruir. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esa tierra, entre los cananeos y los fereceos, teniendo yo pocos hombres junto a mí. Me herirán, me destruirán a mí y a mi casa. Y ellos respondieron: habría de tratar a nuestra hermana como una prostituta o como una ramera, dicen otras versiones. Qué importante que en este proceso de desarrollo espiritual aprendamos a confrontar lo que consideramos que está mal. Esto lo que está haciendo pues Jacob con su hijo Simeón, que es el líder de este proceso, y también Leví. Él considera de que esa manera de actuar va a ser contraproducente para ellos, y tenemos que ver que tenía muchísima razón, porque dice la Biblia que tuvo Dios que poner un gran temor en ellos para que no vinieran a atacar a Jacob y a su familia. Evidentemente lo superaban en número físico, pero Dios estaba con ellos, y Dios pues salva la situación. Pero qué importante como padres no dejemos pasar las cosas, sino que estemos confrontando con sabiduría, confrontando con amor, teniendo sumo cuidado en la manera en la forma en cómo confrontamos, pero no podemos dejar pasar por alto o no dejar de confrontar el problema, porque es muy importante en ese proceso educativo y en ese proceso de planificación para nuestros hijos. Es también muy relevante la búsqueda de Dios. Mire, la crianza de los hijos, el tener un hogar espiritual, el vivir, implica una búsqueda ferviente de Dios. Implica una cercanía grande al Señor. Vivimos en un tiempo complicado, vivimos en situaciones de mucha tensión, vivimos en corrientes totalmente adversas a los principios del cristianismo, y es importante que para usted alcanzar o tener una valía o una dirección sólida, usted aprenda a buscar del Señor, que le va a estar brindando la fuerza suficiente. Entonces Dios dijo a Jacob: levante, súbete a Betel y quédate allí. Esto es lo que Dios le está mandando ante esta problemática, ante esta situación difícil. La respuesta de Dios es: ve a Betel, ve a aquel lugar. ¿A qué tenía que ir? ¿A sentarse bajo una piedra? No, haz allí un altar, haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, en otras palabras, cuando tú estabas temeroso, cuando tú estabas huidizo, cuando tú sentías que no tenías razón, cuando tú sentías que no había ningún tipo de solución, cuando tú sentías que tu vida se escapaba, Dios se te apareció. Vuelve a ese concepto de cercanía a Dios, vuelve a ese concepto de pedir, de buscar, de indagar, de profundizar, de acercarte cada vez más
a la palabra de Dios y a la presencia de Él, y mantente pues bien cerca a ese concepto. Otro aspecto importante que como padre a veces fallamos es en tomar las medidas necesarias. Ustedes han escuchado la frase, es que los padres le pasan la mano. Es decir, no toman una medida consistente con la falta o la carencia de los hijos, considerando que en algún momento ellos van a ser más maduros o tener mayor madurez para poder lograr esos procesos. No ocurre de esa manera, no ocurre de esa manera. En cada etapa, los niños van teniendo determinadas formaciones, y es muy importante tener o establecer ciertos límites en esas etapas para que el niño no vaya a transgredir. Tiene que haber ciertas medidas, ¿no? Dice la palabra en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que se acompañaban: quitar los dioses extraños que hay entre vosotros. Esta fue la medida que él tomó. Habían salido de la tierra de Labán y acompañaban algunos ídolos entre su familia. Sabemos que habían existido encuentros anteriores y habían ídolos que estaban presentes, y él está diciendo: quitar los dioses extraños, todas aquellas imágenes, todo aquello que pueda estar contaminando una perfecta, una nítida, una estrecha relación o vínculo con el Señor. Por favor, quítenlo. En esta casa hay ciertas normas, hay ciertos principios, y aquí es la norma y el principio que Jacob está diseñando o estableciendo. La medida necesaria que está tomando es quitar los ídolos, porque él quería que Dios se moviera libremente, él quería que Dios estuviera actuando con toda su fuerza, con todo su poder. Él quería que Dios fuera reconocido por toda su familia, y eso era importante, el quitar los ídolos para que Dios pues tomara el lugar en sus vidas. No solamente que lo tuvieran ahí, sino que Dios también estuviera en su corazón, para que de esta manera estuvieran equipados para salir adelante. Era un momento difícil, y dice: purificaos y cambiad vuestros vestidos. Esta es una acción física, una acción de limpieza, es un ritual que estaban haciendo que implicaba un momento nuevo, un cambio. Había algo trascendente. Quitamos los ídolos, nos cambiamos el vestido, y esto estamos simbolizando que vamos a tener un nuevo comenzar. Qué importante muchas veces cerrar capítulos, cerrar etapas en la vida de la familia. Y cuando cerramos estos capítulos o cerramos estas etapas, es importante que sea resultado de medidas necesarias que se estén tomando en el lugar. Es decir, hay momentos en los cuales levantámonos. Fíjense, antes Dios le había dicho que fuera él. Ahora está tomando la siguiente medida: que vayan todos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Dios. Dios le dijo a él, y él comunica que toda la familia vaya hasta aquel lugar. Para hacerlo, ellos debían hacer varias cosas. Primero, quitar los dioses falsos que podían haber en ellos. Segundo, tenían que cambiar su vestuario, con lo cual estaban diciendo que comenzaba una nueva etapa. Tercero, tenían que ir hasta aquel lugar y ahí crear un altar, diseñar, establecer un altar, y lógicamente toda la familia iba a estar adorando alrededor de ese altar, con lo cual reconocían que Dios era quien podía hacer todas las cosas. Si no ocurría de esa manera, estaban en grave peligro. Los de Siquem podían venir y podían destruirlo, podían quitar sus vidas, y podían hacer, ellos eran extranjeros, eran peregrinos en toda aquella región, y así lo hacen, van a este sitio, pero previamente habían tomado las medidas necesarias. Que es importante saber que hay etapas en la vida que uno tiene que cerrar, y se cierran con medidas necesarias, oportunas, para momentos particulares, momentos en los cuales la familia se cierra en sí mismo para orar, para ayudar, para poder vencer y salir adelante en situaciones que son o que van más allá de su fuerza, más allá de su raciocinio y más allá de lo que ellos pueden establecer. El papel que juega Dios en este tipo de decisiones es muy importante. Por eso tenemos que estar muy en conexión con nuestro Dios, muy en cercanía a nuestro Padre Celestial. No existe manera, no existe forma
que como hijos de Dios podamos prevalecer en estos tiempos si no estamos en comunión o en cercanía al Señor. Dice el versículo 5 del capítulo 35 del libro de Génesis. Cuando partieron, el temor de Dios se apoderó de los habitantes de la ciudad y de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es importante que sepamos que Dios siempre nos respalda. Cuando usted busca a Dios de corazón y cuando usted hace los pasos necesarios que Dios le está mandando, Dios siempre respalda. Dios siempre respalda. Siempre lo hace de una manera extraordinaria, trascendente, sublime, inolvidable. Yo sé que usted puede probablemente recordar esos momentos en los cuales usted consideraba que era algo imposible, pero que hoy usted sabe que fue totalmente posible, y fue porque la mano de Dios intervino. Era imposible que los hijos de Israel, con esta manera, pudiéramos decir, desmedida de violencia, que tenían toda la razón, pero mirando la correspondencia de los números, no les quedaba espacio para sobrevivir, pero ahí usted siempre cuenta con el apoyo de Dios. Es decir, que es importante que en cada decisión, cuando hablamos espiritualmente, a veces la familia tiene que tomar decisiones dificilísimas, pero es importante que estemos respaldados por Dios cuando tomamos ese tipo de decisiones, que estemos lo suficientemente seguros en ese tipo de decisiones. Y también que sepamos el papel que le corresponde a la familia. Dice Jacob y toda la gente que lo acompañaron llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán, y allí edificó un altar. La familia lo acompañó, porque hasta aquí, hasta el pasaje anterior, estaba la petición, estaba el deseo, pero en este pasaje, este versículo 6 de Génesis capítulo 35, no narra sencillamente eso, narra un poco más. Dice que ellos lo hicieron, llegaron a Betel y ahí estaba toda la familia. Significaba, si estaba en ese lugar, que se habían despojado los ídolos, y significaba que se habían puesto vestido nuevo. Significaba también que en ese sitio, dice, llegaron a Betel, la tierra de Canaán, y ahí edificó un altar y llamó aquel lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. Y vuelve a recordar, está cerrando un ciclo, porque ahora él está de regreso, ahora él se está acercando nuevamente a aquel lugar. Qué bello momento, toda la familia en aquel altar, ante un común desafío. La familia se une en torno a Dios. Dios es el centro, Dios está en aquel sitio, están todos dependientes de Dios, están todos edificando un altar a un único Dios. Antes tenían ídolos, ahora no tienen, ahora tienen un único Dios y están adorando a ese único Dios en aquel sitio. Lo están reconociendo, este fue el Dios que llevó a papá, le dio todas las vueltas que conocemos dentro de la familia, algunas que no nos han contado todavía, y aquí estamos. Pero este es el momento, este es el mismo sitio, este es el mismo lugar donde Dios nos bendijo de una manera tan maravillosa y tan extraordinaria. Es importante que tengamos muy presente cada uno de estos conceptos en la vida como padre. Miremos entonces algunos errores y cómo afectan a los hijos. Errores constantes de un padre. Dice, y José informaba, es decir, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no confrontaba a sus hijos? ¿Por qué permitía que José fuera el informante? ¿Por qué estaba pasando eso? Como padre a veces le damos crédito a lo que dicen otras personas dentro de la propia familia, y eso no es muy saludable. Israel amaba a José más que a los otros hijos porque le había nacido en su vejez. Él hizo una túnica de diversos colores, y a ver a sus hermanos y a sus padres lo amaba más que a todos ellos, y lo aborrecía y no podía hablar con él, no podían hablar con él pacíficamente. Este sentido de permitir, de alentar que José fuera trayendo cierta información, estaba destruyendo la familia, lo estaba separando.
¿Dónde estaba entonces ese sentido de tomar medidas comunes? ¿Dónde estaban los principios que acabamos de mirar anteriormente? No se encuentran presentes, no se encuentran presentes en esta circunstancia, no están aquí, ya estaban establecidos, había decaído un poco el proceso espiritual de esa familia, y eso, si cuando ocurre, siempre va a tener consecuencias nefastas para la vida de nuestros hijos. Los efectos que sufre el hijo mimado, el hijo que mimamos, que protegemos de todo, que no permitimos que ande en ninguna opción, lo mimamos tanto, lo sobreprotegemos tanto, que le amputamos esa habilidad, esa posibilidad de salir adelante por sí solo, de fortalecerse en medio de los problemas por sí solo, en buscar soluciones por sí solo, y como lo sobreprotegemos tanto, lo mimamos tanto, entonces lo hacemos vulnerable. En este caso, José tuvo un sueño, Dios le habló en sueño y le contó a su hermano. ¿Fue esto un error de José? Bueno, usted puede pensar. Quienes llegaron a aborrecerlo todavía más, le dijo: por favor, escuche lo que he soñado. Ustedes conocen este sueño de José. Aquí estaba en la gavilla en medio del campo, se levantaba uno y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas se arrollaban y se inclinaban ante la mía. Es decir, él era el que estaba erguido. Sus hermanos respondieron: has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar. Y los aborrecían todavía aún más con sus sueños y con sus palabras. Usted puede aquí decir: bueno, ¿y qué? Lo debía haber escondido, lo debía haber dicho. Cada cual, aquí como decía un periodista, cada cual saque sus propias conclusiones de este texto. Lo importante es que estaba tan mimado que podía haber manejado lo mejor la situación de otra manera. Pero era el niño bitongo de su padre, el niño amado. Entonces, pues, todo lo que venía a boca y todo lo que veía mal, él lo pasaba o lo decía. Y uno lo puede ver como sinceridad, pero estaba generando mucho conflicto dentro de la familia. Y hubiese sido provechoso que el papá hubiese manejado entonces este conflicto de manera de que limara las asperezas y pusiera a cada cual en su área o en su lugar, y no siguiera alentando este proceso que estaba bombardeando la solidez de esta familia bíblica. Es importante que tengamos también claro esos conceptos que nos rodean también a nosotros y que también podemos hacer nosotros. Esto genera un horrible pleito familiar. A veces ocurren cosas horribles dentro de la familia. Dice Génesis capítulo 37, versículo 23. Sucedió cuando José llegó hasta sus hermanos, ellos le despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores, porque la túnica de diversos colores hacía o marcaba una diferencia, y eso fue lo primero que le quitaron. Eso era lo más odioso, pudiéramos decir, para sus hermanos. Era lo que lo hacía diferente del resto de ellos, del resto del grupo. Cuando marcamos esas diferencias dentro de la familia, estamos también destruyendo la espiritualidad, porque Dios nos ama a todos por igual. Dios hace salir incluso el sol para buenos y malos, y es importante que no seamos parcial dentro de la familia y del hogar. Es importante que seamos bien conscientes de cada uno de estos conceptos. Dice: lo tomaron y lo echaron a una cisterna. La cisterna estaba vacía, sin agua. Después se sentaron a comer y alzaron sus ojos. Se sentaron a comer como si nada pasara, como si nada hubieran hecho. Es decir, no había pasado nada. Alguien estaba en la cisterna, posiblemente gritando. Alguien estaba en la cisterna sin ropa. Alguien estaba ahí privado de su libertad. Y ese alguien era su hermano. Pero a nadie le importaba. Se sentaron a comer. Horribles cosas pasan en la familia, pleitos horribles, cosas pues lamentables, difíciles, que ocurren dentro de la familia. ¿Cómo respondemos como hijos de Dios a cada uno de esos conceptos? Bueno, ¿qué estaba pasando? Bueno, aquí estamos mirando errores, lo que llamamos las debilidades que puede tener un padre.
debilidades que pueda tener un padre. La primera de ellas es el favoritismo. El favoritismo. Miren, hay personas que se ganan al resto de las personas. Hay otros que son un poco más tímidos. Hay personas que son muy joviales, muy alegres y nos hacen reír constantemente. Y hay otros que son muy secos, muy serios y están totalmente enajenados en esos conceptos. Como José era bueno, obediente y confiable, no le importaban las reacciones de otros. Y eso no puede pasar. El favoritismo le hacía que él pudiera tener una reacción lineal con su padre, pero impedía que tuviera una relación global con el resto de su familia. Se estaba cumpliendo aquí una diada familiar. Estaban ellos bien unidos el uno al otro en cada uno de esos conceptos. Y la reacción sabemos que ya no se hace esperar. Su reputación personal. Que es importante que a veces como padres pensamos más en nosotros que en nuestros hijos. Y es bueno que tengamos presentes los conceptos de esa reputación que ellos deben tener. Es muy importante la conducta de los hijos y es muy importante tener estos conceptos pues claros en nosotros. No se interesó por todos sus hijos en igual. Es decir, ya hablamos del favoritismo, ¿no? Pero no solamente con José. José y Benjamín eran los hijos favoritos. Sabía de la mala conducta del resto de sus hijos, pero no hizo nada. Es decir, que no se interesaba por una fracción pequeña de su numerosa familia. Y eso tampoco va a ser provechoso ni va a estar fortaleciendo la espiritualidad dentro de la familia, tan importante conservarla y tan importante de mantenerla vigorosa, saludable, bien cercana al Señor. Miremos algunos de los puntos fuertes de Jacob como padre. Un punto importantísimo de Jacob, hemos visto algunos difíciles, pero algunos importantes, es que mantuvo siempre su relación con Dios. Entonces miramos que este no es un padre perfecto para nada, como tampoco no somos ni tú ni yo. Pero que lo hizo un hombre grande, un hombre de Dios, un hombre importante. Su relación profunda, sostenida, constante con su Dios. A lo largo de nuestra vida como padres, a lo largo del desarrollo de nuestra familia, en las diferentes etapas de nuestro hogar, vamos a tener tensiones, vamos a tener momentos complicados, vamos a tener reacciones difíciles de controlar, vamos a tener posiciones a veces insostenibles. Pero qué bueno que cuando tenemos una relación saludable, sólida y profunda con nuestro Dios, esa viene a ser como un ungüento, como un bálsamo que ayuda a la familia a encontrar una solución. Y a pesar de nuestra imperfección, a pesar de que podemos estar muy distantes de ser los padres perfectos, con todo y eso estamos buscando un desarrollo espiritual de nuestra familia y un desarrollo espiritual nuestro con esa necesidad de Dios. Es también importante que Jacob enseñó a sus hijos acerca de Dios. Cuando los llevó a aquel altar y lo colocó a todo el mundo en aquel lugar, le estaba enseñando, le estaba mostrando cómo era su Dios. Le estaba contando también cómo Dios había actuado en su vida y de qué manera Dios podía también actuar en la vida de ellos. Qué importante que usted se haga vulnerable delante de su familia y le cuente de qué forma Dios le ha estado ayudando, Dios le ha estado cooperando, le ha estado sosteniendo a usted y de que igual manera Dios, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, también va a estar ayudando a sus vidas en lejanía, en cercanía, en adversidad, en momentos gratos. Ahí va a estar Dios, siempre apoyando, siempre cuidando, siempre sosteniendo. Obligó a sus hijos a echar a su ídolo cuando regresó a Betel. Cuando él regresó, obligó a sus hijos, a su familia, en sentido de espiritualidad, manda a establecer normas que pueden ayudar a que la familia pues tenga ciertos principios.
sobre los cuales se puede edificar sus vidas de una forma sólida. En este caso, el quitarlo los ídolos que habían venido como consecuencia de donde los sitios o las familias con las que ellos habitaban, pero ahora está marcando un antes y un después. Es muy importante que analicemos este momento cumbre en la vida de Jacob. Obligó a sus hijos a quitar sus ídolos y también le contó su historia. Le contó como el Dios que él servía era un Dios de lo imposible, era un Dios de las grandes cosas y que no hacía falta ninguna otra cosa, solamente buscar a Dios. Era importante. Debemos como padres tener siempre, apartar tiempo para que esta idea esté permeando fuertemente a nuestra familia, a nuestros hijos en ese acercamiento. Y algo más, llevó a su familia al santuario donde todos adoraron a Dios. Invite a su familia a la iglesia, lleva a sus hijos, lleva a sus nietos, vincúlelo con actividades que tengan que ver con el Señor. Es muy importante que la familia esté adorando juntos y que es relevante, no solamente en programas especiales de Navidad, cumpleaños de los padres, resurrección, acción de gracia, momentos que son importantes y días que son importantes, sino en otras oportunidades. Trate de convertir eso en un hábito de su familia. Eso contribuye a una espiritualidad sólida. Cuán importante, como dice Hebreo, que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero qué importante es inculcar esa animosidad por buscar la presencia de Dios y juntos la familia estar en el templo, acercarnos a nuestro Dios. Y no me refiero a que pensemos que este es un lugar sino que tengamos un altar familiar, un lugar muy especial donde la familia se pueda reunir. Ahí en Betel era el sitio especial de la familia de Jacob. Lo había usado al principio y lo usa al final, ahora con su numerosa familia y sus grandes propiedades. El Dios que había hecho todo este peregrinar lo había prosperado. Y él está honrando a ese Dios, pero también a la vez está enseñando a su familia cómo honrar a Dios. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, evidentemente en nuestra vida cometemos errores. Hemos visto una familia bíblica, una familia importante de las Escrituras, con errores marcados, errores nítidos en ellos. Y hemos visto también las consecuencias de estos errores. Pero qué importante que sabemos que esta familia prevaleció a pesar de ello. Salieron adelante a pesar de estos errores. ¿Y cómo lo hicieron? Cultivando una vida espiritual sólida, cultivando una relación creciente, cultivando una comunión ferviente con su Dios soberano. Esa fue la clave del éxito para salir adelante a pesar de los errores cometidos, a pesar de la adversidad y a pesar de aquellas condiciones imprevistas en las cuales también ellos se enfrentaron. Siempre su relación y su vínculo con el Señor, en otras palabras, la espiritualidad de la familia, logró prevalecer en esas y en tantas circunstancias, lo cual te anima a ti a cultivar este proceso espiritual en tu familia y a percatarte de que también tú y yo cometemos errores. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a auxiliar y siempre va a pelear a nuestro favor, como lo hizo con aquellos habitantes de Siquén que querían salir y no salieron, porque Dios puso temor. Dios nos va a librar siempre. Por eso es muy importante cultivar una vida espiritual sólida y una vida espiritual creciente. Te invito a orar para finalizar este tiempo en la noche. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por los ejemplos de los personajes bíblicos, Señor, que tú has tomado para mostrarnos, para enseñarnos, para que modelen para nosotros, Señor, y que a pesar de sus imperfecciones, su punto fuerte es su cercanía para contigo, Señor. Ayúdanos en todo. En el nombre de Dios oramos. Amén. Que Dios les bendiga y esperamos que nos podamos encontrar o reencontrar la próxima semana. Dios les guarde.